En un tiempo remoto, Roma era solo una entre muchas ciudades italianas, una colina fortificada entre tantas otras. Al principio, sus ojos no veían más allá del Lacio. Era una ciudad ensimismada, ocupada con rivalidades locales, tradiciones tribales y los constantes conflictos entre patricios y plebeyos. Pero como una semilla que se niega a aceptar los límites de la maceta donde nació, Roma empezó a crecer. Creció hacia afuera, más allá de su geografía, de su política original y sobre todo más allá de su identidad. Y fue en ese movimiento de expansión continua que Roma dejó de ser simplemente Roma. Ya no era una ciudad, sino una idea, un proyecto, un mundo. Así nacieron las provincias, territorios conquistados que serían administrados no como naciones aparte, sino como partes del propio cuerpo romano, aunque no siempre sintieran que la misma sangre latía en sus venas. La palabra provincia, provinciamo en latín, no indicaba en sus inicios una tierra geográfica con fronteras fijas. Ante todo, significaba una tarea asignada a un magistrado romano, una misión. La provincia era, por tanto, ante todo, una función política, que solo más tarde se transformaría en territorio. Era como si cada parte del mundo conquistado fuera, al principio, una responsabilidad delegada, una extensión provisional del brazo de la República. Pero esas funciones se volvieron permanentes, y los territorios echaron raíces. Sicilia fue la primera provincia creada formalmente, justo después de la Primera Guerra Púnica, hacia el año 241 a.C. A partir de ahí, Roma comprendió que no bastaba con vencer, era necesario gobernar. Y para gobernar hacía falta adaptarse a una nueva realidad, el imperio. El nacimiento de las provincias coincidió con el surgimiento de una nueva identidad para Roma. Hasta entonces, la ciudadanía era un privilegio exclusivo de la península itálica, y aún dentro de ella, muy jerarquizada. Los pueblos conquistados eran, al principio, tratados como subordinados, y sus tierras como fuentes de tributo y soldados. Pero a medida que el imperio crecía, también crecía la necesidad de lealtad. Roma comenzó a conceder, aunque de forma gradual, derechos civiles y acceso a la estructura administrativa imperial. El proyecto era ambicioso: transformar pueblos diversos en partes funcionales de un solo cuerpo. Y en cierto modo, funcionó, aunque no sin tensiones, rebeliones o derramamiento de sangre. Las provincias también se convirtieron en laboratorios políticos. El Senado y el pueblo de Roma, con sus cónsules y tribunos, ya no podían administrar un territorio que se extendía por miles de kilómetros. Era necesario crear un nuevo sistema, en el cual cada provincia tendría un gobernador romano, generalmente proveniente de la aristocracia senatorial o ecuestre. Estos gobernadores, llamados procónsules o propraetores, ejercían autoridad civil, judicial y militar, representando a Roma en tierras extranjeras como si fueran pequeños emperadores temporales. Y con ellos llegaban los impuestos, las leyes romanas, la lengua latina y de forma inevitable los conflictos entre lo impuesto y lo que ya existía. Sin embargo, Roma no aplastaba toda diferencia. Al contrario, aprendió a absorber sin anular. Permitió que las religiones locales coexistieran con los dioses del panteón romano. Respetó a reyes títeres siempre que fueran leales y aceptó lenguas y costumbres diversas, siempre que se pagara el tributo y se mantuviera el orden. Esa flexibilidad estratégica hizo que las provincias se convirtieran en mosaicos complejos, lugares donde la romanidad era un barniz sobre identidades antiguas, una máscara de poder que no borraba completamente el rostro que había debajo. Y a veces, esa máscara se caía. Con el tiempo, el número de provincias aumentó drásticamente. En el cambio de milenio, bajo el gobierno de Augusto, el primer emperador, Roma ya controlaba más de 30 provincias distribuidas en 3 continentes. A partir de entonces, Roma ya no era solo una ciudad. Roma era todo el Mediterráneo, el Mare Nostrum, como lo llamaban. Era la costa africana, donde los leones cazaban bajo la mirada de los legionarios. Era Iberia con sus minas de plata. Era la Galia con sus campos fértiles. Era Judea con sus profetas y sus revueltas. Era Egipto con su oro, su trigo
y sus dioses milenarios. Cada provincia era un pedazo de la nueva Roma, viva, palpitante, tensa, y el corazón de esta criatura colosal seguía latiendo en la urbe, pero sus nervios y músculos ya estaban por todas partes. Este fue el punto de inflexión más radical en la historia romana, cuando dejó de ser un lugar y se convirtió en una estructura, cuando dejó de ser un pueblo y se transformó en un sistema, cuando dejó de ser solo Roma y pasó a ser el Imperio Romano, un organismo político que viviría por siglos aún, a veces más fuerte, a veces al borde de la muerte, pero siempre sostenido por las venas de sus provincias. Ahora que el imperio respira por cada rincón del mundo antiguo, es momento de entender cómo administraba esta vastedad. Y por eso, en nuestro próximo viaje, caminaremos por las entrañas del sistema que sostenía este coloso, el arte complejo de gobernar a distancia. A medida que Roma se expandía más allá de las fronteras de Italia, una pregunta se volvía inevitable. ¿Cómo mantener el control sobre un imperio que se extendía por miles de kilómetros, cruzaba desiertos, montañas y mares, y albergaba decenas de pueblos, lenguas y religiones diferentes? La respuesta de Roma no fue simple, pero sí ingeniosa. Creó un modelo administrativo tan flexible como autoritario, tan descentralizado en apariencia como profundamente centralizado en esencia. Ese modelo fue el verdadero pilar invisible del imperio, lo que permitió que provincias como Hispania, Egipto y Siria siguieran funcionando incluso cuando morían emperadores, estallaban guerras civiles y la capital sufría catástrofes. Gobernar a distancia no era una improvisación, era una ciencia en constante perfeccionamiento. Cada provincia era administrada por un gobernador, la máxima autoridad romana en ese territorio. Pero ese título genérico escondía una estructura jerárquica y política mucho más compleja. Desde las reformas de Augusto, a fines del siglo I a.C., el imperio se dividió en dos grandes categorías administrativas: provincias senatoriales y provincias imperiales. En las primeras la autoridad venía del Senado, en las segundas directamente del emperador. Esta división no era solo burocrática, era una declaración de poder. Las provincias senatoriales eran en general pacificadas y estables como Acaya o Sicilia. Las provincias imperiales eran aquellas con presencia de legiones, riesgo de revueltas o importancia estratégica. Era como si el emperador dijera: estas las manejo yo. Los gobernadores de las provincias senatoriales eran llamados procónsules o propraetores y solían ser exmagistrados de alto rango, elegidos entre los senadores más experimentados. En las provincias imperiales el emperador nombraba legados imperiales, hombres de su confianza directa, a menudo con una carrera militar consolidada. Existía también el caso especial de Egipto, que por su riqueza e importancia simbólica era gobernado por un prefecto de rango ecuestre, no senatorial, como una forma de mantener a los aristócratas romanos alejados de un poder que podía alimentar ambiciones peligrosas. Pero el gobernador no gobernaba solo. Cada provincia contaba con una compleja red de magistrados locales, consejos municipales, soldados, recaudadores de impuestos, escribanos, ingenieros, intérpretes, esclavos públicos y enviados especiales. El gobernador era la cúspide de una pirámide que se extendía por todas las capas del territorio. Juzgaba delitos graves, supervisaba obras públicas, coordinaba la recaudación de impuestos, aseguraba el culto a los dioses y mantenía la paz con la ayuda de las legiones acantonadas, si era necesario, con la espada. El sistema fiscal romano era una de sus mayores armas de control. La base de todo era el tributum, el impuesto territorial recaudado anualmente de las provincias. Para calcularlo, Roma realizaba censos regulares, registrando propiedades, riquezas y población. Esto permitía un conocimiento detallado de las provincias que sería la envidia de muchos estados modernos. La recaudación la realizaban muchas veces empresas privadas de recaudadores, los publicani, que pagaban por adelantado a Roma y luego cobraban a los locales con cierta libertad, lo que a menudo resultaba en abusos. Con el tiempo, el imperio comenzó a controlar más directamente este proceso
pero la fama de corrupción nunca desapareció del todo. Otro elemento clave del modelo era la red de caminos imperiales, las Viae Romanae, que conectaban las provincias con el corazón del imperio. Estas vías eran más que rutas comerciales, eran canales de comunicación militar, política y administrativa. Mensajeros imperiales, los cursores, podían recorrer cientos de kilómetros en pocos días, llevando órdenes, informes y decretos. Roma había creado una buena infraestructura estatal funcional, capaz de operar incluso a distancia, incluso bajo tensión, y para vigilar a los vigilantes, el emperador contaba con una élite silenciosa y temida, los curatores, procuradores, censores itinerantes, y por encima de todos, los managentes imperiales, verdaderos espías administrativos. Estos hombres evaluaban la conducta de los gobernadores, denunciaban irregularidades y mantenían al emperador informado de todo lo que ocurría en los confines del mundo romano. En cualquier momento, un gobernador podía ser destituido, juzgado e incluso ejecutado por traición, mala administración o deslealtad. La larga mano de Roma alcanzaba todos los rincones del imperio, incluso donde su presencia parecía más frágil. Detrás de todo ese aparato había una lógica clara. El imperio debía funcionar como un organismo, con órganos autónomos, pero todos subordinados a una misma cabeza, el emperador. E incluso en las provincias más lejanas, el símbolo de ese poder estaba presente. Bustos imperiales en las plazas, monedas acuñadas con su rostro, templos erigidos en su honor. El emperador era el eje invisible que mantenía unida la vertiginosa diversidad de Roma. Este modelo no era inmune a las fallas. Hubo abusos, revueltas, bancarrotas, injusticias y represiones sangrientas. Pero también hubo estabilidad, prosperidad, seguridad y un grado de organización administrativa que asombraría al mundo durante siglos. Era el arte de gobernar a distancia y de hacer que todo pareciera estar al alcance de la mano. Con las engranajes administrativas expuestas, es hora de mirar lo que había detrás de la lógica entre el centro y la periferia. En nuestro próximo viaje, comprenderemos la delicada jerarquía simbólica entre Italia, la Roma original, y las provincias que la rodeaban. Una tensión de privilegios, memorias y desigualdades. En el vasto cuerpo del Imperio Romano, no todos los miembros eran iguales. Aunque Roma se enorgullecía de su grandeza y de su capacidad de integración, el centro y la periferia siempre latieron con ritmos distintos. Italia, cuna del imperio y guardiana de su identidad original, ocupaba una posición de prestigio incomparable. Era el corazón de la criatura imperial, y todo lo que estaba más allá de sus montañas y mares, las provincias, fue visto durante mucho tiempo como una extensión, pero nunca como un igual. Comprender esta distinción entre Roma y el resto es entender no solo la organización administrativa del imperio, sino también su alma más profunda, cómo se veía a sí misma y cómo veía a los demás. Durante siglos, los italianos gozaron de privilegios civiles, fiscales y políticos, que los demás pueblos del imperio no tenían. Italia estaba exenta de muchos tributos directos. No tenía que mantener legiones dentro de sus fronteras, y sus ciudadanos tenían acceso privilegiado a las magistraturas y a la participación política. Era una especie de espacio sagrado, donde el concepto de romanidad era más puro, más legítimo, más pleno. Ser romano, al principio, era sinónimo de ser italiano, y no por casualidad. La ciudadanía romana, hasta el siglo I a.C., estaba estrictamente limitada a los habitantes de la península. Las provincias, por más leales o romanizadas que fueran, seguían siendo extranjeras en el seno de la República. Esta separación se hizo aún más evidente con el surgimiento de las provincias administrativas. Mientras los italianos vivían en ciudades autónomas ligadas directamente a Roma, los provincianos vivían bajo gobernadores designados, bajo leyes locales o adaptadas, dentro de un sistema que dejaba claro: ustedes son gobernados, nosotros gobernamos. Italia era un mosaico de municipia y colonias que, aunque diversas, compartían un estatus especial. Las provincias, por su parte,
Eran territorios conquistados y explotados, muchas veces militarizados y profundamente distintos entre sí. Britania no era Siria, Numidia no era Asia. Cada una tenía su propio trato, sus propias heridas, sus propios pactos, pero el imperio no se mantuvo estático. El siglo I después de Cristo, especialmente bajo los emperadores de las dinastías Julio, Claudia y Flavia, marcó el inicio de un cambio lento, pero irreversible. La concesión de ciudadanía a provincianos se convirtió en una herramienta política. Ciudades enteras comenzaron a recibir el estatus de municipium o colonia, lo que les otorgaba acceso parcial o total a los derechos de los ciudadanos romanos. Nacían así las llamadas otras Romas, centros urbanos en las provincias que imitaban las costumbres, las instituciones e incluso los edificios de la capital. Templos, foros, baños públicos, teatros y circos surgían como semillas de romanidad en suelo extranjero. Con el tiempo, la propia Italia comenzó a disolverse como unidad distinta. Las guerras civiles del final de la República, la centralización del poder en el emperador y la expansión continua de la ciudadanía provocaron un vaciamiento simbólico del ser italiano. El punto culminante de este proceso llegó en el año 212 después de Cristo, cuando el emperador Caracalla promulgó el Edicto de Antonino, que concedía la ciudadanía romana a prácticamente todos los habitantes libres del imperio. En un solo gesto, el mundo romano dejó de ser centro y periferia, al menos en el papel, y pasó a ser un espacio unificado bajo la ficción de una ciudadanía común. Pero la realidad era más compleja. Aunque todos fueran técnicamente romanos, las desigualdades regionales persistieron. Las élites senatoriales seguían siendo mayoritariamente italianas o descendientes directas. El acceso a los altos cargos del imperio estaba, hasta cierto punto, controlado por lazos de sangre, patronazgo y nacimiento. Las provincias podían imitar a Roma, pero tardarían siglos en generar sus propios emperadores, como veremos más adelante, con figuras como Trajano, Adriano, Septimio Severo. Para muchos, la romanización era una calle de un solo sentido. Adoptaban la lengua, las costumbres, las leyes, pero rara vez recibían el mismo reconocimiento. Esta tensión entre el centro y la periferia se expresaba no solo en la política, sino también en la cultura, la religión y la arquitectura. Mientras Roma era el modelo, las provincias adaptaban. Un templo dedicado a Júpiter en la Galia podía tener elementos celtas. Un foro en Judea podía convivir con rituales judíos. Un teatro en África podía albergar tragedias romanas habladas en latín, pero con un público que soñaba en lenguas milenarias. El imperio era uno, pero también profundamente fragmentado. A lo largo de los siglos, la propia capital comenzó a sentir el peso de esa descentralización. Las otras Romas crecían. Ciudades como Cartago, Alejandría, Antioquía y Constantinopla rivalizaban en importancia simbólica y estratégica con la ciudad eterna. La frontera se convertía en el nuevo centro. El imperio, como un viejo general, empezaba a confiar en los soldados de la frontera, en los gobernadores distantes, en los hijos de las provincias. Roma ya no era solo un lugar, era una memoria, una promesa y una nostalgia. Esa nostalgia, sin embargo, estaba sostenida por estructuras concretas, caminos, impuestos, lealtades militares, lengua. Pero detrás de todo eso había el más sutil de los mecanismos, la romanización cultural. Y eso es lo que exploraremos en nuestro próximo viaje, cómo Roma impuso su lengua, sus dioses y sus costumbres al mundo, y cómo al hacerlo también fue transformada. A primera vista, el mapa del Imperio Romano parecía un solo cuerpo, una unidad territorial imponente, bordeada por ríos, desiertos y mares, pero detrás de esa superficie uniforme se escondía una ingeniería política sofisticada, donde no todas las provincias obedecían a los mismos señores. Tras el nacimiento del Principado con Augusto, en el año 27 a.C., Roma adoptó una división administrativa que perduraría durante siglos. La separación entre provincias senatoriales y provincias imperiales. Era como si el imperio tuviera dos cerebros, uno ancestral representado por el Senado y uno nuevo encarnado en la figura del emperador.
La convivencia entre estas dos instancias no era solo institucional, era un reflejo de las disputas, alianzas y tensiones que definían el poder en Roma. Las provincias senatoriales eran, en esencia, regiones consideradas pacificadas, estables y seguras. En ellas no había legiones permanentes ni gran presencia militar. Eran administradas por procónsules o propraetores, elegidos por el Senado y provenientes de la élite senatorial. El mandato duraba generalmente un año, y el gobernador ejercía autoridad civil y judicial, pero no militar. Estas provincias eran una especie de herencia simbólica de la época republicana, un gesto de respeto al viejo sistema aristocrático, aunque ya vacío de poder real. Grecia, Sicilia y África proconsular, tierras de larga historia y peso cultural, eran ejemplos clásicos de provincias senatoriales. Las provincias imperiales, en cambio, estaban bajo el control directo del emperador. Eran regiones fronterizas, de inestabilidad o de vital importancia estratégica o económica. En ellas había legiones estacionadas permanentemente, y los gobernadores, conocidos como legati Augusti pro praetore, eran nombrados personalmente por el emperador, muchas veces provenientes de la orden ecuestre o de su círculo de confianza. En esas tierras, el poder del emperador era absoluto, y su presencia se sentía incluso desde lejos. La Galia, Siria, Germania, Egipto, Britania, todas provincias imperiales, con guarniciones armadas y vigilancia constante. Esta división no era solo funcional, también era un juego de espejos. El emperador fingía respetar al Senado, mientras el Senado fingía gobernar. En la práctica el poder real estaba en manos del príncipe, pero mantener la ilusión de una república era políticamente conveniente. La separación entre provincias era, por tanto, un pacto político. El Senado conservaba una apariencia de autoridad, mientras el emperador aseguraba el orden en las regiones críticas. Era una simbiosis inestable que dependía del equilibrio entre prestigio y fuerza. El caso de Egipto merece una mención especial. A diferencia de cualquier otra provincia, no se consideraba parte del imperio general. Egipto era propiedad personal del emperador. Ningún senador podía entrar en Alejandría sin permiso expreso. Gobernado por un prefecto ecuestre, Egipto era la joya más sensible del imperio. Su trigo alimentaba a Roma, su oro sostenía las finanzas imperiales y sus dioses fascinaban incluso a los césares. Augusto sabía que perder Egipto era perder el imperio. Por eso lo mantuvo fuera del alcance de cualquier ambición senatorial. El sistema provincial también reflejaba la complejidad de la romanización. En muchas regiones imperiales, el contacto con el poder de Roma era brutal, inmediato y visible. Legiones patrullaban los caminos, los tributos se recaudaban con rigor y se erigían templos imperiales para reforzar la autoridad divina del príncipe. En las provincias senatoriales el proceso era más sutil, casi cultural. Allí, la romanidad era una herencia a asimilar, no una fuerza a temer. Las élites locales enviaban a sus hijos a Roma, patrocinaban edificios públicos, juraban lealtad al emperador, pero también mantenían cierta autonomía discreta. Sin embargo, esta división nunca fue estática. A medida que las circunstancias cambiaban, el emperador podía transferir una provincia del control senatorial al imperial, especialmente en casos de crisis o rebelión. Lo contrario, sin embargo, era raro. La centralización del poder aumentaba con el tiempo. En el siglo III después de Cristo, bajo la presión de las invasiones bárbaras, las crisis económicas y la inestabilidad interna, muchas provincias senatoriales fueron absorbidas por el control imperial. La simulación de dualidad comenzaba a desmoronarse, y a medida que las fronteras se volvían más inestables, el imperio necesitó crear nuevas divisiones administrativas. Diocleciano y más tarde Constantino crearon diócesis, tetrarquías y nuevas formas de repartir el poder. Pero la lógica original, establecida por Augusto, aún flotaba como un fantasma sobre el sistema imperial. Roma era múltiple, y para gobernar tantos mundos era necesario dividirlos, aunque no siempre de forma equitativa. Comprender quién mandaba y dónde es comprender cómo Roma mantuvo en pie una máquina gigantesca durante siglos. Pero más allá de las engranajes, había un mundo de símbolos y costumbres en colisión.
Y para entender cómo Roma dominaba no solo los cuerpos, sino también las mentes y los corazones, es hora de sumergirnos en lo que realmente moldeaba a las provincias: el choque y la convivencia entre culturas ancestrales y la romanidad impuesta. Roma no fue solo una potencia militar, fue sobre todo un gran digestor de civilizaciones. A medida que expandía su imperio, se encontraba con pueblos milenarios, estructuras sociales consolidadas, sistemas religiosos complejos y culturas que se sostenían desde hacía siglos. El desafío no era solo conquistar esos territorios por la fuerza, sino administrarlos sin que el imperio se rompiera bajo el peso de la diversidad. En lugar de borrar todo lo que encontraba, Roma adoptó una estrategia de absorción selectiva, donde el dominio era real, pero la continuidad cultural era permitida y a veces incluso incentivada. Era un equilibrio delicado entre control y concesión, fuerza y diplomacia, imposición y adaptación. En Asia Menor, Roma heredó los vestigios del imperio persa y del mundo helenístico. Ciudades como Éfeso, Pérgamo y Antioquía ya eran centros urbanos cosmopolitas cuando llegaron los estandartes de las legiones. En lugar de imponer una ruptura, Roma mantuvo muchos de los sistemas administrativos locales, adaptándolos a la lógica imperial. El arte griego fue admirado, los filósofos respetados y las ciudades helenizadas recibieron el estatus de colonia o municipium. El griego seguía siendo la lengua del este, y muchos emperadores, como Adriano, fomentaron la fusión cultural entre las tradiciones griegas y romanas. En ese proceso, Roma no destruyó el helenismo, lo domesticó. El caso de Egipto fue aún más singular. Cuando Augusto derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio en el año 31 a.C., no solo conquistó un territorio, heredó uno de los reinos más antiguos y simbólicos de la historia de la humanidad. Egipto no era solo un lugar, era un mito vivo, donde el faraón era considerado un dios, donde el Nilo marcaba el ritmo de la existencia, donde los templos de Karnak y Luxor desafiaban al tiempo. Roma, lejos de intentar borrar ese pasado, se lo apropió con una reverencia estratégica. Los emperadores romanos comenzaron a ser retratados como faraones en inscripciones jeroglíficas, mantuvieron los antiguos cultos en funcionamiento y explotaron el simbolismo de Egipto como fuente de autoridad sagrada. Alejandría se convirtió en un faro de cultura y ciencia, un puente entre la tradición oriental y la racionalidad imperial. En la Galia, en cambio, el proceso fue más turbulento. Allí Roma se encontró con un mundo tribal, oral, comandado por aristocracias guerreras y dominado por la influencia de los druidas, líderes espirituales e intelectuales profundamente respetados por los pueblos celtas. La conquista de la Galia por Julio César, iniciada en el año 58 a.C., fue brutal. Masacres, esclavitud a gran escala y destrucción de ciudades marcaron el proceso. Pero, tras la conquista, Roma emprendió una transformación cultural acelerada. Fundó colonias, construyó caminos, implantó el latín, erigió templos y alentó a la élite gala a adoptar las costumbres romanas. Los druidas fueron perseguidos y finalmente prohibidos, pues Roma no toleraba competencia espiritual organizada fuera de su control. Aún así, sobrevivieron elementos celtas, fusionados con tradiciones locales, formando una nueva identidad híbrida, romano-gala, que persistiría hasta la Edad Media. Lo que une estos tres ejemplos, la Asia helenística, el Egipto faraónico y la Galia celta, es la forma en que Roma, en lugar de nivelar las diferencias, las instrumentalizó. Reconoció los elementos útiles de cada cultura, su arte, su religión, sus símbolos, y los incorporó al imaginario imperial. Un emperador podía ser al mismo tiempo ciudadano romano, mecenas griego, faraón egipcio y exterminador de druidas. Esa maleabilidad no era debilidad, era cálculo. Roma sabía que gobernar un mundo tan vasto exigía más que espadas. Exigía símbolos compartidos, mitologías adaptadas y una narrativa imperial capaz de convencer a distintos pueblos de que bajo el dominio romano había un lugar para todos, aunque no en condiciones iguales. Este proceso, sin embargo, no fue uniforme.
En algunas regiones, como África romana o Hispania, la romanización fue más rápida y profunda. En otras, como Judea o las regiones germánicas, la resistencia fue constante. La capacidad de Roma para permitir continuidad donde le convenía y de imponer ruptura donde lo necesitaba es una de las razones de su longevidad y también una de sus mayores herencias. Hasta hoy, los vestigios de esa compleja fusión cultural están presentes en las lenguas, leyes, religiones e identidades de Europa, el norte de África y Oriente Medio. Pero para entender cómo esa diversidad se mantenía cohesionada en la vida cotidiana, más allá de los decretos y las batallas, es necesario observar los elementos concretos de la romanización: las carreteras que cruzaban desiertos, los acueductos que llevaban agua a las provincias, los foros que centralizaban la vida cívica y los templos donde los dioses romanos se encontraban con los dioses locales. A continuación, entraremos en la arquitectura física del imperio, las construcciones que sostenían el dominio sobre los cuerpos y las mentes. En el corazón palpitante del Imperio Romano, ninguna fuerza fue más duradera, ni siquiera las legiones, que el lenguaje, la ley y la fe. La conquista física podía ser rápida, ejecutada con espadas y estandartes, pero conquistar los costumbres, creencias y códigos mentales de un pueblo era una guerra más lenta y profunda. En sus vastas provincias, Roma enfrentó un desafío sin precedentes: administrar un imperio compuesto por cientos de pueblos, decenas de idiomas, incontables divinidades y tradiciones jurídicas tan antiguas como las ciudades mismas. Y, sorprendentemente, lo logró, no borrando todas las diferencias, sino creando una estructura donde la diversidad fuera tolerada e incluso celebrada, siempre que se subordinara al orden romano. Comencemos por el lenguaje. Roma era oficialmente latina. El latín era la lengua de la ley, la administración, los tribunales y el poder militar. Pero en la práctica, el imperio era bilingüe. En Oriente, la lengua predominante era el griego, heredado de la expansión de Alejandro, mantenido por las ciudades helenísticas y profundamente arraigado en las élites intelectuales y comerciales. Así, en muchas provincias orientales, como Siria, Asia Menor y Egipto, los documentos oficiales podían redactarse tanto en latín como en griego. Esta bifurcación lingüística no se veía como una amenaza, sino como una funcionalidad. El latín representaba el centro jurídico y político, el griego, el refinamiento cultural y la tradición intelectual. En regiones más periféricas persistían lenguas locales: el púnico en África, el arameo en Judea, el copto en Egipto, el celta en la Galia, el bereber en las montañas. Roma no impuso el latín por la fuerza, lo incentivó como idioma de ascenso y visibilidad. Hablar latín era volverse visible para el imperio. Esta estrategia de dominio sin destrucción se extendía también al ámbito jurídico. El derecho romano fue una de las mayores creaciones de la antigüedad, pero en las provincias no se aplicaba de forma absoluta desde el principio. En muchos casos, las leyes locales se mantenían, especialmente en cuestiones civiles y religiosas, siempre que no entrasen en conflicto con los intereses imperiales. Cada ciudad podía tener sus propios estatutos, sus propios tribunales y cierto grado de autonomía legal. Pero en asuntos más graves, como delitos contra el imperio, temas de ciudadanía o apelaciones contra decisiones locales, intervenía el Jus Romanum, el cuerpo de leyes romanas que regulaba la sociedad imperial. La famosa distinción entre el Cajus Civile, derecho de los ciudadanos romanos, y el Cajus Gentium, derecho aplicable a los no ciudadanos, permitía esta convivencia legal, flexible en la superficie, rígida en el fondo. Sin embargo, fue en el ámbito religioso donde Roma demostró su mayor habilidad diplomática y también su mayor fragilidad. El imperio estaba cubierto por una niebla de dioses, rituales, cultos y sacrificios. Cada pueblo conquistado traía consigo sus propios panteones, leyendas y prácticas. Roma, lejos de imponer una religión única, practicaba el cosincretismo religioso. Adoptaba dioses extranjeros, los asociaba a los suyos: Zeus con Júpiter, Isis con Ceres, Baal con Saturno.
y permitía el mantenimiento de los cultos locales, siempre que no amenazaran el orden público ni la autoridad imperial. Templos a Serapis florecían en Roma. Santuarios de Mitra surgían entre las legiones. El culto a Cibeles ganaba espacio en los festivales. La religión imperial era, sobre todo, un mosaico que cubría al imperio con la ilusión de una unidad espiritual. Pero había límites. Ciertas religiones, por su naturaleza exclusivista o rebelde, eran vistas con desconfianza o perseguidas. El judaísmo, con su negativa a adorar otros dioses y su resistencia armada en provincias como Judea, enfrentó duras represiones, culminando con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Más tarde, el cristianismo, nacido del judaísmo y difundido rápidamente entre los pobres, esclavos y mujeres del imperio, también fue percibido como una amenaza. Su insistencia en un solo Dios, su negativa a participar en rituales públicos y su crítica a la autoridad imperial incomodaban a las estructuras tradicionales. Las persecuciones esporádicas y ejecuciones se volvieron más frecuentes hasta que, siglos después, el imperio se convertiría al mismo Cristo que antes había condenado. Esta tensión entre tolerancia y control era el sello del imperio. En las provincias, Roma caminaba por una delgada línea, permitir suficiente diversidad para mantener la paz, pero imponer la cohesión necesaria para preservar la autoridad. Y esta danza entre centro y periferias se veía en los templos, en las plazas, en las escuelas, en las monedas, donde dioses extranjeros compartían espacio con el rostro del emperador, un sincretismo impuesto, no como fe, sino como herramienta de poder. Al observar este caldero lingüístico, jurídico y espiritual, comprendemos que el imperio no era tanto un estado en el sentido moderno, sino una plataforma imperial pragmática, que operaba como un sistema de alianzas, concesiones y vigilancia permanente. La romanización no era un paquete cerrado, era un proceso continuo, poroso y a veces contradictorio. Y para que ese proceso se sostuviera, era necesario construir, literalmente, los pilares del imperio, las carreteras, los acueductos, los foros y los mercados que mantenían en movimiento la maquinaria imperial. Eso es lo que veremos a continuación, cómo Roma utilizó la infraestructura como instrumento de poder, creando redes físicas que sustentaban al imperio mucho más que cualquier espada. Para gobernar un imperio que se extendía desde Britania hasta Siria, desde el Danubio hasta el Sahara, Roma necesitaba más que ejércitos y decretos. Necesitaba conectividad física. Tenía que transformar distancias en caminos, obstáculos naturales en rutas estratégicas y ciudades dispersas en puntos interconectados de una red imperial. Con este espíritu, Roma construyó su verdadera gloria no solo en mármol, sino en piedra, cal, plomo, concreto y sudor. Las calzadas, los acueductos y los foros fueron las arterias por las cuales la Roma central hacía latir su presencia en las provincias. Estas estructuras no eran solo obras de ingeniería, eran instrumentos de dominación, de romanización y de integración. Por ellas fluían no solo legiones y mercancías, sino también símbolos, ideas y el propio imaginario imperial. Comencemos por las calzadas. El dicho popular "todos los caminos llevan a Roma" no es solo una metáfora, es un testimonio de la red viaria más avanzada del mundo antiguo. Las Viae Romanae, construidas desde los primeros siglos de la República, formaban un sistema radial que conectaba la capital con el resto del imperio con una precisión casi geométrica. Existían más de 400.000 kilómetros de caminos, de los cuales, al menos, 80,000 estaban pavimentados con piedra, con base sólida, zanjas laterales para drenaje, mojones miliarios y áreas de descanso. Estas rutas permitían el desplazamiento rápido de tropas, el transporte de suministros, la comunicación oficial entre provincias y la difusión del control administrativo. Los cursores, mensajeros imperiales, podían recorrer enormes distancias en pocos días, gracias a las estaciones de cambio de caballos distribuidas a lo largo de las rutas principales.
Una orden enviada desde Roma podía cruzar continentes y llegar antes de que una rebelión ganara fuerza. Las calzadas también cumplían un papel simbólico. En cada mojón, el nombre del emperador estaba grabado. Era una forma de inscribir su presencia, incluso en los confines más remotos del imperio. Y los pueblos conquistados, al usar esas vías, no solo facilitaban su vida diaria, eran constantemente recordados de quién había transformado su tierra en territorio romano. Pero Roma no se limitó a trazar caminos. Llevó agua donde no la había y organizó las ciudades en torno a espacios públicos de poder. Los acueductos fueron otra hazaña que desafiaba la geografía. Desde las colinas de Roma hasta las llanuras de África, estas estructuras transportaban agua por decenas de kilómetros con una pendiente calculada al milímetro. En provincias áridas o montañosas como Hispania y Asia Menor, los acueductos representaban más que ingeniería, representaban civilización. Traer agua significaba traer higiene, abundancia, salud, ocio. Permitía termas, fuentes, baños públicos, jardines, y garantizaba el funcionamiento de foros, letrinas, fábricas y hogares. El pueblo lo agradecía, pero también se subordinaba, porque el agua venía con la firma del emperador. Y si las calzadas conectaban y los acueductos abastecían, eran los foros los que organizaban la vida cívica en las provincias. Cada ciudad romana, especialmente las colonias y los municipios, tenía su foro. Un espacio rectangular rodeado de columnas, templos, basílicas, mercados y edificios administrativos. Allí, el poder se volvía visible y palpable. Era donde se hacían negocios, se resolvían disputas, se celebraban rituales, donde se erguía la estatua del emperador y se leían los edictos enviados desde la capital. El foro era el teatro de la vida política cotidiana, el lugar donde el provinciano, al cruzar sus arcos, comprendía que ya no vivía bajo sus antiguos reyes o jefes tribales, vivía bajo Roma. La planificación urbana romana en las provincias seguía modelos estandarizados. Calles en cruz, con el cardo y el decumanus como ejes centrales, zonas delimitadas para comercio, vivienda, ocio y culto. Se construían anfiteatros, termas, circos y teatros para entretener e integrar a los habitantes al estilo de vida romano. El ocio era parte del proyecto imperial. Se repartía pan, pero los juegos, panem et circenses, ofrecían catarsis, identidad colectiva y reafirmación del poder imperial. La arquitectura no era neutra, era propaganda tallada en piedra. Cada columna, cada cúpula, cada losa colocada con precisión, servía a un propósito mayor: anunciar la presencia de Roma donde Roma nunca había estado. Y al construir con tal ambición, el imperio también moldeaba la identidad de los pueblos bajo su dominio. Las élites locales, deseosas de prestigio y ascenso social, competían por patrocinar obras públicas, acueductos, termas, templos, mercados. Era un intercambio invisible. Roma ofrecía su técnica y su modelo, los provincianos su lealtad y sus recursos. Esta arquitectura del control transformó el imperio en un organismo que se comunicaba con fluidez. Las calzadas garantizaban el movimiento, los acueductos, la supervivencia, los foros, el sentido de pertenencia, aunque subordinado. Era a través de esta infraestructura que Roma mantenía el orden, no solo por la espada, sino por la ilusión de permanencia y progreso. Y así como los edificios eran moldeados, también lo eran las personas. El provinciano no era solo gobernado, era transformado. Es hora de verlo de cerca. En nuestro próximo viaje, exploraremos cómo vivía el hombre común en las provincias del imperio, sus alegrías, miedos, trabajos y aspiraciones, porque comprender el imperio no es solo seguir a sus emperadores, es también escuchar los pasos anónimos de millones de vidas moldeadas por las piedras de Roma. Si los emperadores levantaban palacios, los senadores redactaban leyes y los generales comandaban legiones, ¿quién, en definitiva, sostenía las columnas silenciosas del imperio romano? La respuesta reposa en los pasos cotidianos de los provincianos, hombres y mujeres comunes que vivían lejos del foro de Roma, pero que cargaban el imperio sobre sus hombros. No decidían el destino de los reinos, pero cultivaban la tierra, adoraban a sus dioses
educaban a sus hijos y abastecían las ciudades. Eran tejedores en Hispania, pescadores en Numidia, albañiles en Dacia, pastores en Capadocia, comerciantes en la Galia, médicos en Antioquía, alfareros en Siria, campesinos en Tracia. La vida del provinciano romano era tan diversa como los paisajes que lo rodeaban, y es en ella donde reside el verdadero tejido del imperio. La existencia cotidiana de estos hombres y mujeres variaba radicalmente de una provincia a otra, pero ciertas estructuras los unificaban, comenzando por el estatus jurídico. A lo largo de los siglos, Roma construyó una pirámide social rígida, con los ciudadanos romanos plenos en la cima, inicialmente solo los habitantes de Italia, pero más tarde también las élites provincianas, y en la base los misperegrinos, extranjeros libres sin ciudadanía, y los esclavizados, que componían una enorme parte de la fuerza laboral. Incluso dentro de la ciudadanía había jerarquías: latinos, clientes, aliados, libertos, cada uno con derechos y restricciones específicos. El provinciano, en la mayoría de los casos, no era ciudadano pleno, al menos hasta el Edicto de Caracalla, en el año 212 después de Cristo, que extendió la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, igualándolos jurídicamente, aunque no socialmente. En la práctica, la vida de un provinciano romano era moldeada por su ciudad. Roma incentivaba la urbanización de las provincias, y hasta las aldeas rurales comenzaban a adquirir estructuras romanas: baños públicos, pequeños foros, mercados, templos. Vivir en una ciudad romana significaba participar de alguna manera en el proyecto imperial. Había espectáculos en el anfiteatro, cultos al emperador, impuestos recaudados por magistrados locales y la imposición de normas urbanas, horarios de apertura, normas de higiene, leyes contra disturbios. La ciudad no era solo un espacio físico, era el escenario donde la romanidad se representaba a diario. En el campo, sin embargo, la realidad se acercaba más a las raíces ancestrales. Agricultores galos seguían usando herramientas tradicionales. Campesinos sirios respetaban los ciclos agrícolas en torno a santuarios locales. La presencia romana era menos visible, pero seguía ahí, en los recaudadores de impuestos, en el reclutamiento militar, en las monedas con el rostro del emperador. El provinciano rural quizás no leía en latín, pero reconocía los símbolos del poder: el soldado, el censor, el magistrado, el escriba. En tiempos de paz, podían ver a Roma como una fuerza lejana, protectora, incluso benévola. En tiempos de crisis, como una presencia opresiva que exigía sin dar. La irreligión del provinciano era otro elemento de fusión y tensión. Muchos mantenían a sus dioses locales incluso después de la construcción de templos a Júpiter, Marte o Venus en sus ciudades. En Britania, las deidades celtas se asociaron con los dioses romanos. En Siria, el culto a Baal se fusionó con Saturno. En Hispania, prácticas funerarias ancestrales persistieron durante siglos, incluso bajo vigilancia romana. Ese sincretismo creaba una experiencia religiosa compleja. El provinciano podía sacrificar a Juno en un templo romano y, en secreto, entonar antiguos cánticos a los espíritus de sus antepasados. La vida económica del provinciano oscilaba entre la autosuficiencia rural y el dinamismo comercial urbano. En el campo, las familias cultivaban trigo, cebada, uvas, aceitunas, criaban ovejas y cerdos. En las ciudades existía un mercado laboral floreciente. Alfareros, herreros, zapateros, panaderos, maestros, médicos e incluso astrólogos. El comercio interprovincial era activo, con caravanas y barcos que transportaban mercancías por todo el imperio. Un comerciante sirio podía vender telas en Cartago, un armador egipcio llevar trigo a Roma, un médico galo ser llamado a curar a una aristócrata en Éfeso. Esta red integraba a los provincianos en un sistema económico que, aunque desigual, ofrecía oportunidades de ascenso, especialmente para quienes hablaban latín, servían en el ejército o mantenían buenas relaciones con los patronos locales. La educación variaba. En las provincias más romanizadas, especialmente en el oriente griego y en la Galia,
Se fundaron escuelas y el acceso a la alfabetización aumentaba, sobre todo entre los hijos de las élites locales. Se enseñaba latín, griego, retórica, filosofía, matemáticas. Para los más pobres, el conocimiento se transmitía de forma oral, mitos locales, historias familiares, rituales religiosos. La educación era una vía para ascender en el mundo romano, y muchos provincianos ilustres, como el filósofo Séneca, nacido en Hispania, llegaron desde los márgenes del imperio para convertirse en voces centrales. La movida familiar seguía patrones propios de cada región, pero el modelo romano de patriarcado, con el padre como figura de autoridad suprema, fue incorporado progresivamente. Los matrimonios mixtos entre romanos y provincianos se volvieron comunes, especialmente entre soldados y mujeres locales. Con el tiempo, las familias provincianas comenzaron a adoptar nombres latinos, a vestirse como romanos, a decorar sus casas con frescos, mosaicos y estatuas de estilo clásico. La romanización, en este nivel íntimo, era una metamorfosis silenciosa, un proceso diario de representación de pertenencia a un imperio que muchas veces apenas se comprendía. El provinciano romano, por tanto, era un ser híbrido, ni completamente romano ni totalmente local. Habitaba la frontera entre mundos, con un pie en la tradición de sus ancestros y otro en el camino pavimentado de Roma. Era el sujeto invisible de la historia oficial, pero también el protagonista anónimo de la continuidad del imperio. Sin él no habría cosechas, ni legiones, ni impuestos, ni herencias. Era él quien sostenía el orden. Era él quien cargaba día tras día el peso de la gloria romana, sin ser jamás celebrado en las columnas de mármol. Y entre los desafíos del día a día y las órdenes imperiales que llegaban desde lejos, había un elemento que siempre flotaba en los márgenes: la guerra, la rebelión, la amenaza constante que exigía vigilancia y presencia militar. En nuestro próximo viaje, conoceremos las legiones y los limes, la frontera viva del imperio, y cómo las provincias se convirtieron al mismo tiempo en refugio y campo de batalla de la Roma eterna. Al contemplar el mapa del Imperio Romano en su máxima expansión, la mirada se encuentra con una vastedad impresionante: desiertos abrasadores en África, bosques densos en Germania, montañas heladas en Dacia, ríos caudalosos como el Danubio y el Rin, y océanos brumosos bañando la lejana Britania. Para mantener unido ese imperio, no bastaba con una administración eficiente ni una infraestructura sólida. Era necesario un poder militar constante, disciplinado y estratégicamente distribuido. En este contexto, emergen las verdaderas columnas que sostenían el imperio: las legiones y los limes, la frontera viva donde el mundo romano terminaba y comenzaba lo desconocido. Las legiones romanas no eran solo ejércitos, eran comunidades móviles, microcosmos del orden imperial, formadas por soldados entrenados, ingenieros, artesanos, médicos, escribas, intérpretes e incluso músicos. Cada legión se identificaba con un número y un nombre: la Legio X Gemina, la Legio II Augusta, la Legio XX Valeria Victrix, y estaba compuesta por unos 5.000 a 6.000 soldados, todos ciudadanos romanos. Se ubicaban en las provincias imperiales, especialmente en las fronterizas, y su presencia transformaba por completo el entorno. Donde se establecía una legión, nacían campamentos que pronto evolucionaban en ciudades, como Colonia Agripina, Colonia, Vindobona, Viena y Lugdunum, León. Con ellas llegaban el orden, la seguridad y el temor. Los soldados no solo combatían, también construían. Eran responsables de levantar fortificaciones, puentes, caminos, acueductos y fortalezas. El campamento militar romano, el concastrum, seguía un diseño estandarizado con murallas, torres, puertas, plazas de armas y edificios administrativos. Dormían, entrenaban, veneraban a los dioses, recibían sueldo y pensión, y muchos acababan asentándose en la región tras completar su servicio. Se casaban con mujeres locales, aunque técnicamente estuviera prohibido durante el servicio. Formaban familias y sus hijos heredaban una identidad híbrida, parte romana, parte provincial.
La presencia de legiones en las provincias no era meramente defensiva. En muchas ocasiones se empleaban para reprimir revueltas internas, proteger caravanas, mantener el orden urbano e intimidar posibles levantamientos. Su mera existencia, visible en los estandartes, las armaduras relucientes y las columnas de marcha, era un recordatorio diario de la autoridad de Roma, pero también generaban tensiones. En regiones como Judea, la presencia constante de tropas fue vista como una provocación y contribuyó al estallido de conflictos que desembocaron en guerras abiertas contra el imperio. En las fronteras del imperio, los Puntos Limes marcaban el límite entre el mundo civilizado romano y los pueblos considerados bárbaros. Pero los limes no eran solo muros, eran sistemas complejos de defensa, vigilancia y control, compuestos por torres de vigilancia, fuertes, fosos, empalizadas, puestos de patrulla e incluso colonias militares. Uno de los más famosos es el Muro de Adriano, erigido en el norte de Britania por orden del emperador Adriano hacia el año 22 después de Cristo, con unos 117 kilómetros de extensión. Más al sur, a orillas del Danubio y del Rin, fortalezas como Carnuntum y Mogontiacum servían como baluartes frente a las tribus germánicas. En el norte de África, el Limes Tripolitanus vigilaba incursiones nómadas desde el desierto. Estos límites eran más porosos que barreras absolutas. Permitían el flujo controlado de comerciantes, migrantes y soldados, pero podían cerrarse en tiempos de amenaza. El imperio organizaba su defensa en zonas escalonadas. Detrás de los limes, en provincias adyacentes, se encontraban reservas de tropas auxiliares, arsenales, almacenes de víveres, rutas de retirada y sistemas de comunicación mediante señales de humo o jinetes mensajeros. Los generales a cargo de estas áreas gozaban de cierta autonomía para actuar en caso de invasión y a menudo eran promovidos por su valentía o resultados. Pero también podían caer en desgracia rápidamente si fracasaban, porque una frontera rota no era solo una brecha física, era una fractura simbólica en la invencibilidad de Roma. Con el tiempo, las fronteras se militarizaron cada vez más. Pueblos germánicos, escitas, partos, sármatas y otros grupos comenzaron a presionar los márgenes del imperio. La seguridad dependía de una vigilancia constante. Y los provincianos, especialmente los que vivían cerca de las fronteras, convivían con la presencia militar como parte inseparable del paisaje y de la rutina. Había tensión, sí, pero también intercambio. Los soldados compraban en mercados locales, contrataban servicios, empleaban artesanos y formaban familias. Muchas de estas fronteras, paradójicamente, se convirtieron en zonas de contacto cultural, donde Roma y el otro se tocaban, luchaban, negociaban y se transformaban mutuamente. El sistema defensivo romano era eficaz, pero no invulnerable. A medida que las presiones externas aumentaban y las crisis internas erosionaban el centro del imperio, las legiones fueron sobrecargadas. Revueltas internas, disputas entre generales y emperadores efímeros comenzaron a debilitar el modelo. En algunos momentos, las fronteras colapsaron y con ellas se perdieron provincias enteras. Pero durante siglos, las legiones y los limes cumplieron su función: proteger la idea de Roma contra el caos del mundo exterior. Tras esos muros reinaba un orden aparente, pero la verdadera riqueza del imperio venía de sus provincias más productivas, no solo en grano, oro o soldados, sino en poder geopolítico. En el próximo capítulo exploraremos las provincias que sostenían la espina dorsal de Roma: Egipto, Siria e Hispania, los vértices silenciosos del imperio que alimentaban, defendían y legitimaban la dominación romana. En el corazón del coloso romano, 3 provincias no solo obedecían, ellas lo sostenían. Entre tantas regiones conquistadas, algunas se destacaban no solo por su geografía o historia, sino por la centralidad estratégica, económica y simbólica que asumían dentro del engranaje imperial. Egipto, Siria e Hispania formaban los 3 vértices de un triángulo silencioso pero decisivo, sobre el cual Roma apoyaba parte de su estabilidad, su alimentación y hasta su identidad imperial.
Cada una de estas provincias era por sí sola un mundo, pero todas servían con una intensidad singular al proyecto de eternidad de Roma. Comencemos por Egipto, la joya mística del imperio, cuyas tierras fértiles a orillas del Nilo habían sostenido a los faraones durante milenios, hasta que Augusto lo transformó en un patrimonio personal del emperador. Ninguna otra provincia tuvo ese estatus. Tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en el 31 a.C., Augusto tomó para sí el control exclusivo de la tierra de los faraones. Ningún senador romano podía siquiera entrar en Egipto sin permiso. Allí, el gobernador, el Pitas Prefectus Aegypti, era siempre de orden ecuestre, elegido directamente por el emperador. Egipto no era simplemente otra provincia, era el granero de Roma, fuente del trigo que alimentaba a las masas de la capital. Un fallo en la cosecha o un bloqueo en la navegación del Nilo bastaba para provocar hambre y furia en el pueblo romano. Pero Egipto ofrecía más que pan. Era un depósito espiritual y cultural, donde la religiosidad era profunda. La ciencia antigua florecía y los templos milenarios aún palpitaban. Alejandría, con su legendaria biblioteca y su faro, una de las 7 maravillas del mundo, era un centro intelectual sin igual, punto de encuentro entre el pensamiento griego, la administración romana y los saberes orientales. Egipto, así, era un espejo que Roma jamás osó romper, políticamente dominado, pero culturalmente reverenciado. Los emperadores lo visitaban con respeto casi supersticioso, y los dioses egipcios, como Isis y Serapis, llegaron a ser venerados incluso en suelo italiano. Dominar Egipto era también absorber su misticismo como refuerzo del poder imperial. Al norte de Egipto, Siria cumplía una función distinta, pero igual de crucial. Era el gran bastión orientales del imperio. Ubicada entre el mar Mediterráneo y los desiertos arábigos, Siria lindaba con el poderoso imperio parto y luego con los sasánidas, rivales constantes de Roma. Por eso era una provincia altamente militarizada, con numerosas legiones apostadas en sus fronteras y fortalezas dispersas en torno al Éufrates. Pero Siria también era un centro económico floreciente, con ciudades como Antioquía, Damasco y Palmira. Riquísima en comercio, producía tejidos, perfumes, frutos secos, especias, y servía de puente entre Oriente y Occidente. Culturalmente, Siria era un crisol, heredera del helenismo, pero profundamente arraigada en tradiciones semitas y persas. Cultivaba una religiosidad plural, con cultos solares, templos a Júpiter Doliqueno, comunidades judías influyentes y, más tarde, las primeras semillas del cristianismo. No es casualidad que algunos de los primeros obispos cristianos fueran sirios, y fue de allí que el emperador romano Heliogábalo, en el siglo III, intentó imponer el culto a una divinidad solar siria en todo el imperio. Siria no solo se integraba, influía. No era solo vigilada, era escuchada, temida y cortejada. Hispania, en el extremo occidental, era la prueba viviente de que una provincia podía ser conquistada y, con el tiempo, convertirse en espejo e incluso fuente de Roma. Inicialmente escenario de largas guerras durante la República, incluyendo la feroz resistencia de tribus como los celtíberos y la traumática memoria de la ocupación cartaginesa, Hispania fue pacificada, colonizada y romanizada con enorme éxito. La construcción de ciudades como Emérita Augusta, Tarraco y Córdoba transformó el paisaje hispano en un archipiélago urbano plenamente romano. Surgieron caminos, acueductos, puentes y teatros. El latín reemplazó a las lenguas locales. La política local imitó a Roma. Y las élites hispanas se integraron completamente al Senado y al orden imperial. Pero el mayor prestigio hispano llegó con el nacimiento de 2 de los emperadores más importantes de la historia romana, Trajano y Adriano, ambos oriundos de Hispania. Trajano, célebre por sus conquistas y por llevar al imperio a su máxima extensión territorial, fue considerado un emperador ideal, y su ascenso demostraba que Roma ya no era solo un lugar, sino una idea universal, accesible incluso a los hijos de las provincias. Adriano, su sucesor,
sería aún más simbólico. Apasionado por Oriente, defensor del sincretismo religioso, arquitecto y viajero incansable, representaba la unión íntima entre los márgenes y el centro del mundo romano. Estas tres provincias, Egipto, Siria e Hispania, sostenían a Roma en todos los sentidos, en el estómago, en la espada, en el pensamiento y hasta en el alma. Alimentaban a la capital, defendían sus fronteras más sensibles y producían emperadores que moldearon el destino del imperio. Eran al mismo tiempo provincias y pilares, y sin ellas Roma no habría sido Roma. Pero no todas las provincias aceptaron ese papel con docilidad. Algunas resistieron, algunas ardieron, y pocas ardieron como Judea, cuya relación explosiva con Roma dio origen a revueltas, destrucción y una herida histórica que atravesaría los siglos. En la próxima inmersión, descenderemos a las brasas de Jerusalén y sus alrededores, para comprender cómo un pueblo pequeño con una fe inquebrantable desafió al imperio más grande del mundo y pagó el precio con sangre y memoria. Entre todas las provincias del Imperio Romano, pocas despertaron tanta inquietud, temor y desconcierto como Judea, un territorio pequeño, de geografía árida y accidentada, pero espiritualmente inmenso. Allí, Roma no se enfrentó solo a rebeldes, se enfrentó a una vifela, un pueblo profundamente arraigado a su religión, a su alianza con un Dios único y celoso, que no aceptaba postrarse ante ídolos, estatuas ni rituales extranjeros. Un pueblo que no veía al César como una divinidad, sino como un intruso, y en un imperio que se sostenía tanto por la espada como por la aceptación simbólica del orden imperial. Judea fue una chispa permanente en un barril de pólvora espiritual. La relación de Roma con Judea comenzó aún en la República, con el apoyo militar brindado a los herederos de la dinastía macabea y la creciente influencia sobre los reyes asmoneos. Con la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 a.C., el territorio entró en una etapa de inestabilidad, marcada por disputas internas, resentimiento popular y creciente insatisfacción con el dominio romano. En el año 6 después de Cristo, Judea se convirtió oficialmente en una provincia imperial, gobernada por un procurador romano. Fue en ese contexto de tensiones y descontento que surgieron figuras mesiánicas, esperanzas escatológicas y movimientos de resistencia. El pueblo judío vivía una contradicción angustiante. Por un lado, Jerusalén era una metrópoli con fuerte presencia romana, infraestructura, comercio y vínculos con el mundo mediterráneo. Por otro, era el centro del culto monoteísta más intransigente de la antigüedad, basado en un templo majestuoso que, más que edificio, era la morada de Dios en la tierra. Para los judíos existía una sola ley, la Torá, y un solo soberano, Yahvé. Esta tensión estallaba cada vez que Roma intentaba introducir símbolos imperiales en el paisaje espiritual de Judea. El culto al emperador, aceptado como formalidad en otras provincias, allí era visto como una blasfemia. La primera gran revuelta estalló en el año 66 después de Cristo, liderada por grupos celotes que incitaron al pueblo a rebelarse. El gobernador romano fue expulsado, legiones fueron derrotadas, y por un breve momento, Judea pareció liberarse. Pero Roma respondió con la furia de los titanes. El general Vespasiano, y luego su hijo Tito, lideraron una campaña sistemática de represión. Ciudades enteras fueron arrasadas, cientos de miles murieron, y en el año 70, después de Cristo, Jerusalén fue sitiada, tomada, y el segundo templo fue destruido. Sus murallas cayeron, sus sacerdotes fueron asesinados, su altar profanado. Lo que había sido el corazón del judaísmo quedó reducido a ruinas. Solo un muro sobrevivió, y se convertiría en los siglos siguientes en el pasmuro de los lamentos. Pero la llama de la resistencia no se apagó. En el año 132, después de Cristo, bajo el emperador Adriano, estalló una nueva insurrección, la rebelión de Bar Kokhba. Liderada por un hombre proclamado como Mesías, la revuelta logró establecer un gobierno autónomo durante algunos años. Se acuñaron monedas, se restablecieron leyes judías, la esperanza renacía. Pero Roma volvió con aún más fuerza. La rebelión fue aplastada,
cientos de miles murieron. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Jerusalén fue borrada del mapa, reconstruida como Aelia Capitolina, con templos dedicados a Júpiter, y se prohibió la entrada a los judíos. Judea fue rebautizada como Panu Palestina, en un intento deliberado de borrar su identidad histórica. La destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío marcaron una de las primeras grandes diásporas de la historia. Y paradójicamente, ese exilio forzado se convirtió en el germen de una fe aún más resiliente. Sin templo, los judíos reinventaron su religión como un culto portátil, centrado en la sinagoga, en la escritura, en la memoria y en la esperanza mesiánica. Roma creyó haber triunfado, pero el judaísmo sobrevivió, en parte como resistencia, en parte como terquedad histórica. Y de esa tierra marcada por la sangre y la fe, también emergería el cristianismo, nueva vertiente de la tradición judía que al principio fue despreciada por Roma, luego perseguida, y finalmente acabaría transformando el propio imperio. La relación entre Roma y Judea es un espejo de las limitaciones del poder imperial. Muestra que el dominio militar y administrativo podía someter pueblos, destruir ciudades, prohibir cultos, pero no podía eliminar una creencia profundamente arraigada. Al destruir el templo, Roma intentó destruir un pueblo, pero terminó inscribiendo su nombre en una historia que no le pertenecía. Jerusalén ardió, pero su llama encendió siglos de espiritualidad, filosofía y resistencia. Y mientras aún humeaban las brasas de Judea, otras provincias se convertían en ejemplos opuestos, lugares donde la romanización fue más pacífica, más profunda, más duradera. Una de ellas, quizás la más emblemática, fue la Galia, que pasó de enemiga feroz a modelo de provincia integrada, dando incluso emperadores y pensadores. En nuestro próximo viaje, exploraremos la trayectoria de la Galia, desde Vercingétorix hasta el Imperio Galo, y descubriremos cómo se transformó de adversaria en reflejo de Roma. La Galia, hoy parte de la actual Francia, Bélgica, Suiza y el norte de Italia, fue durante siglos para los romanos una tierra de misterio, temor y deseo. Vista como el más allá de los Alpes, habitada por tribus feroces, guerreros altos de cabellos dorados, druidas envueltos en silencio y bosques sagrados donde los dioses tenían nombres extraños, la Galia parecía todo lo que Roma no era: indomable, indisciplinada, ancestral. Pero este territorio, que comenzó como enemigo mortal de la República, llegaría a convertirse en uno de los pilares más romanizados, prósperos e influyentes del imperio. La trayectoria de la Galia, desde la rebeldía de Vercingétorix hasta el breve imperio galo y su reintegración por Aureliano, es la historia de cómo Roma no solo dominaba, sino que transformaba y era transformada. En el siglo I a.C., la Galia aún era un mosaico de pueblos celtas, como los arvernos, los eduos, los belgas y los tréveros. Tenían una estructura tribal, economía agraria y una cultura profundamente espiritual. Sus druidas eran sacerdotes, jueces y guardianes de la memoria oral, ejerciendo un inmenso poder sobre el pueblo, sin escribir jamás. Fue en ese escenario donde el joven y ambicioso Julio César, procónsul de la Galia Cisalpina, inició una de las campañas más crueles y brillantes de la historia romana, la Guerra de las Galias, que duró de 58 a 50 a.C. No solo venció a las tribus una por una, sino que documentó todo en sus famosos comentarios sobre la Guerra de las Galias, creando la narrativa de un héroe civilizador frente a la barbarie. El clímax de este conflicto fue la figura de Vercingétorix, príncipe de los arvernos, que logró unificar a varias tribus galas contra Roma. Su estrategia de tierra quemada, retiradas calculadas y resistencia organizada casi cambió el curso de la guerra. Pero César, con frialdad y brutalidad, sitió la ciudad fortificada de Alesia en el año 52 a.C., derrotando al ejército aliado. Vercingétorix se entregó personalmente, desarmado ante César, y sería exhibido años después en Roma, en el desfile triunfal del vencedor, antes de ser ejecutado. Con esa derrota simbólica y política, la Galia fue incorporada como provincia romana.
aunque el proceso de romanización tardaría aún generaciones. En los siglos siguientes, Roma aplicó en la Galia su modelo completo de integración imperial. Fundó colonias, urbanizó regiones enteras, construyó carreteras como la Vía Agripa, levantó anfiteatros, acueductos y foros. Ciudades como Lugdunum, Lión, Treverorum, Treveris, Nemausus, Nimes y Arelate, Arles, se convirtieron en modelos urbanos de romanidad, con lo más sofisticado en arquitectura, termas, escuelas y cultos. El latín reemplazó gradualmente a las lenguas celtas entre las élites. Los druidas fueron progresivamente prohibidos, especialmente bajo Claudio, el mismo nacido en la Galia, y los dioses romanos comenzaron a compartir espacio con divinidades locales reinterpretadas bajo formas latinas. Lo más fascinante es que en pocas generaciones, las élites galas se volvieron indistinguibles de las élites italianas. Ingresaron al Senado, participaron en la administración imperial, se casaron con romanos e incluso generaron emperadores. El ejemplo más célebre es la dinastía de los Antoninos, a la cual pertenecían Antonino Pío, nacido en Nimes, y Marco Aurelio, con raíces en la región. La Galia dejó de ser frontera para convertirse en corazón del imperio. Era una provincia rica, urbanizada, integrada y profundamente leal. Pero esa lealtad se pondría a prueba en el siglo III, después de Cristo, cuando el imperio comenzó a desmoronarse bajo el peso de crisis económicas, invasiones bárbaras y guerras civiles. En el año 260, tras la captura del emperador Valeriano por los persas, la autoridad romana colapsó en varias regiones. Aprovechando el vacío de poder, el general Póstumo, comandante de las tropas en la Galia, se proclamó emperador y fundó el llamado Imperio de las Galias, que duraría unos 14 años, con sede en Treveris. Esta entidad política controlaba no solo la Galia, sino también Hispania y Britania, funcionando como una Roma paralela. Tenía monedas propias, gobierno autónomo y apoyo de las élites locales. Lo sorprendente no es su creación, sino su nivel de organización. Este imperio alternativo no fue una rebelión bárbara, fue un proyecto de preservación del orden romano ante la ausencia del centro, un intento desesperado de mantener la paz, la prosperidad y la romanidad frente al colapso del poder imperial. Solo terminó cuando Aureliano, en el año 274, reconquistó la región y la reintegró al imperio, cerrando el episodio con clemencia e inteligencia política. La Galia, a lo largo de esos siglos, recorrió un arco completo, de enemiga a modelo, de campo de batalla a fuente de emperadores, de resistencia tribal a sofisticado laboratorio de romanización. Cuando Roma cayó, siglos después, fue en provincias como la Galia donde sus formas culturales, jurídicas y lingüísticas sobrevivieron. Y no es casualidad que del latín hablado en la Galia surgiera el francés, que de las costumbres administrativas galas nacieran elementos del feudalismo, y que de la memoria romana en la Galia Carlomagno, 1000 años después, intentara recrear un nuevo imperio. Pero si la Galia fue integrada con éxito, otras provincias cumplieron su papel de manera más silenciosa, pero vital, alimentando al imperio. A continuación exploraremos la África romana, el granero del Mediterráneo, proveedora de grano, leones y poder político, y comprenderemos cómo la tierra roja de África sostuvo la ciudad blanca de mármol que fue Roma. A los ojos romanos, África no era solo un continente lejano y exótico, era una promesa de fertilidad, riqueza y poder. Si las legiones dominaban el mundo con hierro, Roma sobrevivía gracias al trigo, y gran parte de ese trigo, así como aceite de oliva, vino, mármol, animales salvajes e incluso intelectuales, provenía de la África romana. Contrariamente a las imágenes modernas que asocian el continente con aridez y pobreza, la África vista desde la antigüedad era un oeste fértil, corazón económico y espiritual del imperio, y al comprender el papel de sus provincias, especialmente la África proconsular y la Numidia, entendemos cómo un territorio que antes fue enemigo de Roma se convirtió en uno de sus pilares más sólidos. La conquista de África comenzó con las guerras púnicas, especialmente con la derrota de Cartago en el año 146 a.C. Destruida por completo,
Su memoria fue borrada con sal y fuego, pero su suelo, extremadamente fértil, no podía ser ignorado. Sobre sus cenizas Roma fundó una nueva ciudad, Colonia Julia Cartago, la Cartago romana, que llegaría a ser la segunda ciudad más grande del imperio en Occidente, solo superada por la propia capital. A partir de ahí, la África proconsular, que corresponde a la actual Túnez y partes de Libia, se convirtió en una de las provincias más valoradas de la República y más tarde del imperio. Lo que convertía a África romana en un tesoro imperial era sobre todo su tierra. La región del norte africano, con su clima mediterráneo, suelos volcánicos y técnicas agrícolas refinadas, herencia de cartagineses y bereberes, permitía cosechas abundantes de trigo, cebada, aceitunas, uvas y dátiles. Los grandes latifundios pertenecían a aristócratas romanos o a élites locales romanizadas, muchos de los cuales producían excedentes agrícolas a gran escala. El grano africano se transportaba en barcos cargueros por el Mediterráneo hasta Roma y otras ciudades, abasteciendo los graneros públicos, los horrea, y garantizando la famosa annona, la distribución gratuita de alimentos a los ciudadanos de la capital. Pero África no ofrecía solo pan, también era fuente de oro, piedras preciosas, caballos, maderas valiosas y animales exóticos como leones, leopardos, hipopótamos y elefantes. Estos animales eran capturados por cazadores locales y vendidos a comerciantes que los transportaban hasta el Coliseo, donde participaban en los espectáculos sangrientos que definían la cultura del entretenimiento romano. Literalmente, África alimentaba a Roma con carne, en todos los sentidos posibles. La estructura administrativa de África era sólida y tradicional. Por considerarse una provincia pacificada, era gobernada por un procónsul senatorial, sin necesidad de una gran presencia militar, aunque había tropas auxiliares en las regiones del sur y en las fronteras con los nómadas del desierto. En regiones como la Numidia, las tribus bereberes coexistían con ciudades romanas y la convivencia se gestionaba mediante diplomacia, tributos y, en ocasiones, represión. La frontera africana estaba marcada por el Limes Tripolitanus, una red de fortificaciones y puestos de vigilancia en el desierto libio que protegía las colonias agrícolas contra ataques e invasiones. La África romana también estaba profundamente urbanizada y romanizada. Ciudades como Leptis Magna, Timgat, Duga, Sabrata y Tuga eran joyas arquitectónicas, con teatros, arcos triunfales, foros, termas y mercados. El arte y la arquitectura africanos mezclaban elementos romanos con influencias locales, generando un estilo singular, y de allí también surgieron intelectuales notables. El más célebre fue Agustín de Hipona, filósofo y teólogo cristiano nacido en Tagaste, cuyas obras moldearían el pensamiento occidental durante milenios. Religiosamente, la África romana era diversa. Los cultos tradicionales romanos convivían con dioses locales, como el Saturno africano, y cultos importados, como los de Isis, Mitra y Cibeles. Sin embargo, fue allí donde el cristianismo floreció con fuerza. En el siglo III después de Cristo, África era uno de los principales centros del cristianismo latino, con decenas de obispados y comunidades vibrantes. Pero también fue escenario de cismas y persecuciones, como el movimiento donatista y las represiones por parte de emperadores paganos, y más tarde, de cristianos imperiales contra herejías locales. Con todo esto, África no era una periferia, era un centro funcional. Sostenía a Roma material, espiritual e intelectualmente. Sus ciudadanos hablaban latín, sus ciudades producían senadores, y sus campos alimentaban al pueblo que aplaudía a gladiadores e imperadores. La caída de África en manos de los vándalos en el siglo V fue uno de los golpes más duros al imperio occidental. Roma no caería solo por la espada, sino por el hambre, cuando perdió su granero. Y mientras el norte de África representaba la prosperidad y la fidelidad, otras provincias más lejanas y envueltas en nieblas simbolizaban el desafío continuo de la conquista y del mantenimiento del dominio imperial. En nuestro próximo viaje, cruzaremos el Canal de la Mancha y entraremos en la Britania romana, donde los romanos enfrentaron bosques desconocidos, tribus resistentes y un clima implacable,
para dejar su huella en los confines más remotos del mundo conocido. En el extremo más distante del mundo conocido por los romanos, donde el sol se ponía sobre campos brumosos y bosques húmedos, se encontraba Britania, tierra de nieblas eternas, mares agitados y tribus indomables. Para los antiguos era más que una provincia, era un enigma, una frontera casi mítica. Los griegos la conocían como Albion, la isla de los acantilados blancos. Julio César había intentado invadirla en 2 expediciones ambiciosas pero inconclusas en los años 55 y 54 a.C. Solo un siglo después, Roma decidió transformar aquella isla remota, fragmentada y misteriosa, en parte de su imperio. Y esa decisión marcaría uno de los episodios más fascinantes de la expansión romana, la conquista de las Brumas. La invasión definitiva de Britania se dio bajo el emperador Claudio, en el año 43 después de Cristo, bajo el mando militar del general Aulo Plaucio. Las legiones cruzaron el Canal de la Mancha y desembarcaron en una tierra que se sentía tanto familiar como extraña. Tribus celtas guerreras, como los catubellaunos, icenos, brigantes y silures, dominaban el territorio. Hablaban lenguas arcaicas, practicaban ritos druídicos y adoraban a dioses ligados a las fuerzas de la naturaleza, ríos, piedras, bosques. Los romanos, maestros de la diplomacia armada, usaron alianzas con tribus rivales para debilitar los principales focos de resistencia. La ciudad de Camulodunum fue tomada y transformada en la primera capital romana de la isla. Luego vendría Londinium, fundada como un puesto comercial a orillas del Támesis. Pero la resistencia no tardó en estallar. Una de las figuras más emblemáticas de este enfrentamiento fue Boudica, reina de los Icenos. Tras la muerte de su esposo, un rey cliente de Roma, sus tierras fueron anexadas por la fuerza, sus hijas violadas y ella humillada públicamente. En el año 60 después de Cristo, lideró una rebelión masiva, incendió Camulodunum, destruyó Londinium y masacró soldados y civiles romanos. Roma tuvo que movilizar todas sus fuerzas disponibles para sofocar la revuelta. Cuando finalmente fue derrotada, su nombre fue borrado de los registros oficiales, pero nunca de la memoria. Boudica se convertiría en un símbolo eterno de resistencia contra el imperio. Desde el control consolidado en el sureste de la isla, Roma expandió su presencia hacia el norte y el oeste, pero los pueblos de Caledonia, correspondiente a la actual Escocia, nunca fueron completamente sometidos. Eran combatientes feroces, tribus montañosas que atacaban y desaparecían entre la niebla y los pantanos. Para contenerlos, el emperador Adriano ordenó la construcción de una de las más impresionantes obras de ingeniería militar del mundo antiguo, el Muro de Adriano, entre los ríos Tyne y Solway, con 117 kilómetros de extensión. Era más que una barrera física, era una línea ideológica donde terminaba el imperio y comenzaba el misterio. Posteriormente, el emperador Antonino Pío intentaría empujar esta frontera aún más al norte, construyendo el menos conocido Muro de Antonino. Pero su conquista fue efímera. Las tribus de Caledonia eran como el viento, imposibles de atrapar. Con el tiempo, Britania se consolidó como una provincia fronteriza tensa, pero romanizada, con centros urbanos prósperos como Verulamium, Eboracum, hoy York, y Lindum, Lincoln. Se construyeron caminos, termas, villas agrícolas y templos. La élite local comenzó a adoptar la lengua, los hábitos e incluso los dioses romanos. La fusión cultural se reflejaba en las artes, las lápidas bilingües y los mosaicos que combinaban temas celtas con formas clásicas. Sin embargo, por mucho que Britania estuviera integrada, nunca fue completamente dominada. Siempre existieron focos de resistencia, tribus rebeldes y amenazas más allá de los muros. En el siglo III, durante la crisis del imperio, Britania llegó a formar parte del Imperio de las Galias bajo el mando de Póstumo. Más tarde, en el siglo IV, fue escenario de conflictos entre usurpadores, legiones leales a distintos emperadores e invasiones esporádicas de pictos y escotos. Cuando en el año 410 después de Cristo, el emperador Honorio envió una carta a los británicos diciendo que debían encargarse de su propia defensa,
La presencia romana en la isla llegó oficialmente a su fin. Pero Roma no dejó a Britania como la encontró. Dejó ciudades, caminos, leyes, agricultura desarrollada, una red comercial y una nueva élite romanizada. Más aún, dejó una nostalgia civilizatoria. Durante los siglos posteriores, los pueblos británicos mirarían atrás con anhelo y reverencia por el orden que las legiones habían traído. Y en el imaginario europeo, aquella tierra lejana envuelta en brumas seguiría alimentando leyendas, incluida la del rey Arturo, muchas veces asociado a la herencia romana perdida, intentando restaurar una gloria pasada. Britania fue la última conquista real de Roma y una de las primeras en perderse. Un ciclo que ilustra a la perfección el destino del imperio: conquistar, construir, resistir, disolverse. Pero mientras el imperio se expandía hasta los confines del mundo, el centro del poder mantenía una atención especial sobre otro territorio de valor incomparable: Egipto, no solo como provincia, sino como dominio personal del emperador. Un tema que ya exploramos antes, pero que merece ser profundizado en su singularidad política y simbólica. Entre todas las provincias del vasto imperio romano, solo una no respondía ni al Senado ni a un legado ordinario. Era reservada, intocable, sagrada y estratégica. Egipto, tierra del Nilo, de los faraones, de las pirámides y de los dioses con cuerpo humano y cabeza de animal, no era una provincia cualquiera. Era propiedad personal del emperador, un fragmento del mundo al que ningún senador romano podía acceder sin autorización expresa. Y esta excepción, lejos de ser un simple detalle administrativo, revela uno de los secretos más profundos del arte de gobernar de Roma. El poder real no reside solo en la fuerza, sino en el control de las fuentes de sustento y de significado. Tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, en el año 31 a.C., y la posterior anexión de Egipto, el recién proclamado Augusto comprendió que esa tierra necesitaba un tratamiento especial. En lugar de integrarla como una provincia senatorial o imperial más, la transformó en una entidad separada, fuera del alcance de las ambiciones aristocráticas. Su administración fue confiada a un prefectus Aegypti, un prefecto de la orden ecuestre y por tanto fuera del Senado, que respondía directamente al emperador. Era una forma de asegurar que solo el princeps tuviera acceso al gran tesoro económico del imperio, el trigo egipcio. Egipto era el granero del imperio. Las crecidas del Nilo garantizaban cosechas abundantes y previsibles. Las plantaciones se extendían por kilómetros y el excedente agrícola era transportado por barcazas hasta Alejandría y desde allí por barco hasta los puertos italianos. Se estima que Egipto alimentaba directamente a casi un tercio de la población de Roma. El sistema logístico era extraordinario. Coordinado por funcionarios imperiales, involucraba puertos, almacenes, contratos con transportistas y supervisión constante. Roma podía conquistar el mundo, pero sin el pan egipcio, su propia población colapsaría. La escasez de trigo podía provocar disturbios, y por eso controlar Egipto era, para el emperador, una cuestión de supervivencia política. Pero había más que granos en esa tierra milenaria. Egipto era una fábrica de símbolos. Sus templos antiguos, sus jeroglíficos misteriosos, su tradición teocrática y sus ciudades cosmopolitas formaban un escenario que aún hoy nos fascina. Los romanos, al ocupar Egipto, no destruyeron su religiosidad, la absorbieron con una reverencia estratégica. Emperadores como Augusto, Tiberio, Adriano e incluso Caracalla fueron representados en templos egipcios como faraones legítimos. La iconografía tradicional fue preservada, los rituales continuaron y los sacerdotes mantuvieron parte de su autoridad. Era como si Roma dijera: dominamos Egipto, pero respetamos a sus dioses, pues ahora nos sirven a nosotros. Esta fusión política y religiosa tuvo uno de sus centros en Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno y transformada por los romanos en una de las metrópolis más importantes del imperio. Con su faro colosal, su museo y biblioteca, y una población diversa compuesta por egipcios, griegos, judíos y romanos, Alejandría era una miniatura del mundo romano oriental. Allí florecían la filosofía,
la medicina y las matemáticas. También era un hervidero de tensiones religiosas, donde judíos y paganos a menudo entraban en conflicto, y donde el cristianismo comenzaría a desarrollarse con fuerza en el siglo III. Políticamente, Egipto era gobernado con mano firme. El prefecto imperial ejercía poder civil, militar e incluso judicial. Ninguna otra provincia daba a un solo hombre tanto poder. Por eso mismo, el prefecto egipcio era elegido con sumo cuidado. Su fidelidad al emperador debía ser absoluta. Egipto no podía caer en manos de un ambicioso, pues cualquier rebelión allí ponía en riesgo el abastecimiento de Roma. Los barcos que salían de Alejandría eran escoltados hasta Ostia, y cualquier retraso era motivo de investigación en el Senado. El pan y el trono estaban entrelazados. Con el tiempo, Egipto también se convirtió en una de las primeras provincias en abrazar el cristianismo, especialmente en Alejandría. Allí surgieron grandes pensadores cristianos como Orígenes Cúncinus Clemente de Alejandría, y su escuela catequética moldearía los fundamentos teológicos de la futura iglesia. En el siglo IV, con la conversión del imperio al cristianismo, Egipto vio sus templos cerrarse gradualmente, sus divinidades relegadas a la historia y sus dioses milenarios silenciados. Pero su importancia nunca disminuyó. Incluso durante la decadencia del imperio occidental, Egipto siguió siendo la base económica del imperio oriental, el imperio bizantino, que convirtió a Alejandría en una de sus capitales más ricas. Y cuando en el siglo VII los árabes conquistaron Egipto, heredaron no solo una tierra, sino una estructura agrícola, administrativa y simbólica profundamente moldeada por Roma. Egipto fue el pulmón oculto del imperio, silencioso, productivo, poderoso y, como toda estructura vital, rara vez visible en estatuas de emperadores o en páginas de gloria militar. Pero sin él, Roma no habría resistido como resistió. En nuestro próximo viaje, seguiremos esta misma lógica de poder silencioso, explorando cómo Roma controlaba y vigilaba a sus representantes en las provincias mediante censores, inspectores, espías y mensajeros. Una red invisible que mantenía unido al imperio, incluso en los confines más remotos del mapa. Cuando Roma se convirtió en imperio, no se conformó con conquistar tierras. Quiso vigilar cada frontera, cada aldea, cada plaza, cada respiración de sus gobernadores. Y para ello, construyó no solo caminos y legiones, construyó una red invisible de control, tan eficaz y sutil como sólidas eran sus murallas. Era una telaraña de poder que cruzaba el mapa del imperio como venas por donde no corría sangre, sino órdenes, tributos, secretos y obediencia. En este sistema, inspectores, censores, procuradores y espías no eran simples funcionarios, eran los ojos y oídos de Roma, la presencia del emperador donde el emperador no podía estar. Cada provincia romana tenía al frente una autoridad máxima, un gobernador con poderes civiles, judiciales y muchas veces militares. En las provincias senatoriales eran procónsules, en las imperiales, legados o prefectos. Pero este hombre no gobernaba solo. Bajo él, y muchas veces por encima de él sin que lo supiera, operaban capas complejas de administración paralela. El emperador, naturalmente desconfiado, pues muchos de sus antecesores fueron traicionados por subordinados, mantenía un sistema de vigilancia constante y capilar, que hacía del imperio no solo una monarquía, sino una máquina de control. Los censores, originalmente magistrados de la República, tenían como función principal registrar a la población, supervisar las costumbres públicas y mantener actualizado el censo fiscal. Aunque su papel evolucionó con el tiempo, la práctica de la censoria, es decir, la evaluación periódica de territorios y ciudadanos, persistió en las provincias, permitiendo al imperio conocer su propia masa, cuántos eran, dónde vivían, cuánto poseían, cuánto producían, cuánto debían. Estos registros eran esenciales para la recaudación de impuestos y el alistamiento militar. Y aún más importante, eran un espejo estadístico del imperio, actualizado constantemente. Los fiscales y procuradores eran los ejecutores del sistema económico.
Se encargaban de los impuestos, supervisaban contratos públicos, controlaban puertos, minas, graneros y almacenes. Eran, en la práctica, los administradores financieros de las provincias. Muchos pertenecían a la orden ecuestre, una clase administrativa de élite por debajo de los senadores, y debían lealtad directa al emperador. Sus informes, enviados por vías rápidas a Roma, permitían al palacio saber con precisión cuánto oro salía de Dacia, cuántos granos zarpaban de Egipto, cuánto vino se producía en la Galia, cuánto mármol se extraía de Asia Menor. Nada escapaba a los ojos de la tesorería imperial. Pero el aspecto más sutil y quizás más temido del control romano era la presencia de agentes secretos y espías oficiales, los llamados speculatores, y más tarde los agentes in rebus. Estos hombres eran enviados a las provincias bajo diversos disfraces: mensajeros diplomáticos, asistentes administrativos, supervisores. En realidad, estaban allí para observar a los gobernadores, escuchar rumores, medir la moral de las tropas, detectar conspiraciones y reportar todo directamente al emperador. Su palabra podía significar ascenso o ejecución. Eran los instrumentos silenciosos de la política imperial. Ningún gobernador, por poderoso que fuese, estaba fuera de su alcance. Esta red de control se extendía también a los medictos y mensajes oficiales, que se transportaban a través del cursus publicus, la red postal del imperio. Caballos, barcos y estaciones de descanso permitían que una orden de Roma llegase a las fronteras de Britania o Siria en cuestión de días. El sistema postal también se usaba para transportar informes, listas de recaudación, nombres de rebeldes, acusaciones formales. Era la voz del imperio susurrando al oído de sus representantes, incluso a miles de kilómetros de distancia. Es importante destacar, este control no era solo punitivo, también era preventivo y meritocrático. Gobernadores y procuradores eficientes podían ser promovidos, honrados, trasladados a cargos más prestigiosos, pero también podían ser destituidos sin previo aviso, juzgados, multados o exiliados. La lógica era clara. Servir bien a Roma era servir bien al emperador. Servirse de la provincia era traición. Existía además otro instrumento de presión: la memoria pública. Las malas administraciones quedaban inscritas en los anales, denunciadas en los senados locales, recordadas en las lápidas de las víctimas, y las buenas eran celebradas con estatuas, arcos, nombres de calles, monedas acuñadas con elogios. La provincia era un escenario, y el gobernador, el protagonista ante los ojos atentos de miles de figurantes que sabían exactamente lo que se esperaba de un buen romano. Por todo ello, la maquinaria administrativa del imperio era al mismo tiempo rígida y flexible. Podía tolerar una diversidad de lenguas, costumbres y religiones, pero no toleraba la traición, el fraude fiscal o la falta de respeto a la jerarquía. Era un equilibrio constante entre centralización y autonomía, confianza y vigilancia, prestigio y miedo. Y es precisamente esa lógica la que explica uno de los fenómenos más sorprendentes de la historia imperial. Cuando las provincias dejaron de ser solo gobernadas por Roma y comenzaron a producir sus propios emperadores. Eso veremos en el próximo viaje. Cómo el decreto de ciudadanía universal de Caracalla abrió el camino para que hombres nacidos lejos de Italia se convirtieran en césares y transformaran el imperio desde dentro. Durante siglos, ser ciudadano romano fue un privilegio, un sello invisible de pertenencia a una élite jurídica, política y cultural que distinguía el centro de la periferia, al dominador del dominado, al nosotros de los otros. La ciudadanía era más que un estatus, era identidad, protección legal, exención de ciertos impuestos y, sobre todo, dignidad en el mundo romano. Pero en el año 212, después de Cristo, algo cambió, de forma abrupta y en apariencia generosa. El emperador Caracalla, mediante la Constitutio Antoniniana, decretó que todos los hombres libres del imperio se convertían en ciudadanos romanos. En un instante, las fronteras jurídicas entre centro y periferia fueron abolidas. ¿Pero por qué? ¿Y qué significó realmente?
Caracalla, nacido como Lucius Septimius Bassianus, era hijo del emperador Septimio Severo, originario de África, y su madre era de origen sirio. El propio Caracalla ya representaba una nueva realidad. El imperio estaba gobernado por alguien que no había nacido en Italia ni pertenecía a la vieja aristocracia senatorial romana.